Gracias, Jorge, gracias, Adriana, por acompañarme y por la presentación. Buenos días a todas y todos. Tal cual como se define el curso interdisciplinario de este año, que es su versión 34 del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como se define que es justicia accesible, eficaz, reparadora y diferencial hacia la plena garantía de derechos humanos. En lo que fue la semana pasada y lo que ha sido esta semana, ustedes han visto distintos aspectos que componen el contenido temático, el eje central de este curso interdisciplinario, y a mí me corresponde desarrollar o generar algún tipo de reflexiones en relación a uno de los elementos que está presente en el marco y en el título del curso, que es el eje diferencial, el enfoque diferencial. Para ello, mi presentación va a estar centrada un poco en un análisis de cómo llegamos a definir un enfoque diferencial. Más allá de que hay muchos países, muchas instituciones de nuestros países en las Américas que han venido incorporando de manera muy clara como política pública, como programas, como acciones, el enfoque diferencial. Y voy a ir desde lo universal a lo interamericano y lo nacional. Lo nacional creo que muchos lo conocen, pero creo que también es importante y es lo que quisiera compartirles con ustedes, de dónde viene lo diferencial, porque muchas veces en muchos países se da el debate de que lo diferencial es discriminatorio, es una distinción, es una preferencia o es un privilegio. Cuando vemos este tipo de debates a veces en nuestros países, creo que es una de las evidencias más claras y más contundentes de entender cómo todavía falta el desarrollo de una cultura de derechos humanos en nuestros países, ¿no? Porque es entender las diferencias, la diversidad, todo esto y el abordaje que se le tiene que dar, creo que es un indicador muy contundente de la necesidad de seguir construyendo una cultura de derechos humanos en nuestros países. Entonces, por eso quiero que veamos un poco, partiendo, en primer lugar, bueno, mi presentación va a estar, ver un poco las características de los derechos humanos, que nos dice un poco todo lo que es el alcance de los mismos, ver un poco el tema del enfoque basado en derechos humanos, visto desde la Organización de las Naciones Unidas en primer lugar, luego visto desde el sistema interamericano y luego visto incluso desde el propio Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual hacemos parte. Y luego, cómo se pasa del principio de la no discriminación a la distinción, y luego específicamente ya lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, cuál es su naturaleza, cuál es su alcance y cuál es su característica, y para finalizar las conclusiones. En cuanto a lo que tiene que ver con este tema, con esta temática, es importante ver que es decir, hay que analizar todo lo que tiene que ver con el tema de la no discriminación, porque si partimos de que es uno de los principios y una de las características fundamentales de los derechos humanos, y es el debate que se genera cuando se hacen los enfoques diferenciales, es importante ver 4 elementos. ¿Cuáles son los métodos estructurales para prohibir la discriminación o proteger la igualdad? Que esa es la finalidad de la no discriminación. Lo segundo es el asunto de si la intención discriminatoria es un elemento necesario de la discriminación. Esto parece un juego de palabras, pero entender que cuando vamos hacia un enfoque diferencial, vamos a hacer una distinción, y una distinción es un elemento de la no discriminación. En tercer lugar, la fijación de un límite entre distinciones justificadas e injustificadas. Ya ahí nos vamos acercando a los enfoques diferenciales. Es decir, los derechos humanos permiten hacer distinciones siempre y cuando sean favorables al goce y disfrute de los derechos humanos y no al menoscabo o vulneración de los mismos, ¿no? Esa es la justificación que permite hacer las distinciones o la diferenciación. Y por último, la coherencia entre las medidas especiales de protección y la no discriminación.
aquí vamos a ver medidas especiales temporales, medidas especiales de acciones afirmativas, como se conoce mucho en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y como experiencia en muchos países, y que hacen que hagan distinciones, diferenciaciones en términos de protección, pero que de alguna manera son discriminatorias, pero en un sentido afirmativo, como se les conoce como acciones afirmativas. Y por supuesto, ver lo que significa, cómo llegamos al enfoque diferencial, para qué se utiliza el enfoque diferencial, cuál es su justificación, que en principio se le conoce como un principio de enfoque diferencial que reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, orientación sexual, diversidad sexual, identidad sexual y situaciones de discapacidad, pueblos indígenas y muchas otras. Partiendo de que los derechos humanos son universales, es decir, son para todas y todos los seres humanos, como una característica fundamental de los derechos humanos, entendiéndola también que son inalienables, es decir, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, son irrenunciables, nosotros no podemos renunciar a los derechos humanos, nadie nos puede obligar a renunciar a nuestros derechos humanos porque son derechos inherentes a nuestra condición de ser seres humanos, es algo sobre lo cual está basado en la dignidad y la inherencia a nuestra condición de ser seres humanos. Son imprescriptibles, es decir, no tienen una duración en el tiempo, en el espacio, es decir, son para toda la vida. Son indivisibles e interdependientes e integrales, es decir, los derechos humanos, uno puede separar categorías de derechos humanos, si bien muchas veces ustedes seguramente han escuchado hablar de generaciones de derechos humanos, los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, eso simplemente se utiliza más como un tema de evolución histórica de los derechos humanos, más no de lo que tiene que ver con la esencia y la característica fundamental de los derechos humanos. Los derechos humanos son integrales, indivisibles e interdependientes. Partiendo del primer elemento que quería como compartir con ustedes para llegar a lo que es el enfoque diferencial, es entender que la construcción del acceso a la justicia y de cualquier política pública vinculada a la realización de los derechos humanos a través de los estados es el tema que debe ser definida. Es un desafío. O sea, lo que estoy planteando acá no es que en todos nuestros países se haya concretado de manera plena, es un proceso de construcción y estoy seguro que muchos de todas ustedes y todos ustedes han estado involucrados en procesos de impulsar precisamente que las políticas públicas del acceso a la justicia esté basado en derechos humanos, que es uno de los desafíos que está permanente, y no solo ha sido a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, por eso quería ponérselos como un ejemplo de desafío importante. A nivel internacional, por ejemplo, a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, que debería ser obvio que todo su funcionamiento esté basado en los derechos humanos, esto no ha sido así toda la vida, o sea, ha tenido unos momentos históricos importantes. Por ejemplo, podemos hablar de que fue apenas en 1997 cuando las Naciones Unidas se plantea el enfoque basado en derechos humanos. Estamos hablando de una organización que es la que tiene como mandato fundacional la promoción de los derechos humanos, y apenas en 1997, con las distintas agencias que componen el sistema de Naciones Unidas, especialmente vinculadas a todo lo que tiene que ver con desarrollo, es que empieza a plantearse el tema de los derechos humanos. Y en 1997 ellos tenían un enfoque, hasta 1997, todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, su enfoque estaba basado en las necesidades básicas. Ese era el enfoque que tenían las Naciones Unidas. Entonces, esto identificaba las exigencias básicas de los beneficiarios y o bien apoyaban iniciativas para mejorar la prestación de servicio o bien fomentaban su cumplimiento. Eso es una concepción muy utilitarista que manejaba Naciones Unidas hasta 1997. Luego de 1997,
las Naciones Unidas empieza a plantearse el enfoque basado en derechos humanos. ¿Y cuál es el cambio radical entre el enfoque de necesidades básicas al enfoque de derechos humanos? Es que el enfoque de derechos humanos está centrado en la persona, está centrado en el ser humano, y no solamente el tema de satisfacción de necesidades de beneficiarios, que es como sujetos muy abstractos, sino sujetos de derechos. Empezamos a hablar de sujetos de derechos. ¿Y qué impacto tiene hablar de enfoque basado en derechos humanos? Es que cambia el paradigma en cuanto a que no solamente se ve en el tema de necesidades básicas, sino que cuando se habla de derechos humanos estamos hablando de que los derechos que no se respetan derivan en su violación. Es decir, establece una responsabilidad frente a los seres humanos. Y que esa violación de derechos humanos legalmente es posible reclamar la compensación o la reparación de dichos derechos humanos, que es distinto al tema de necesidades básicas. Es decir, existe una obligación, una responsabilidad, un cumplimiento, y cambia de manera sustancial el paradigma y el enfoque basado en derechos humanos. Eso estamos hablando de sujetos de derecho, de seres humanos, de responsabilidad, de violaciones y de exigencias de compensación o reparación. Brevemente aquí un poco la diferencia entre enfoque de necesidades versus enfoque basado en derechos humanos. El enfoque de necesidades se centra en el resultado, que eso era lo que veían antes las agencias de las Naciones Unidas. Hoy en día se centra tanto en el proceso como en los resultados, o sea, ve la dimensión de la ejecución, de los procesos, o lo que significa el desarrollo de estos análisis. El análisis se enfoca, el de necesidades se enfoca en identificar las necesidades, en cambio en el enfoque de derechos humanos se basa en el análisis, se enfoca en la identificación de las causas de la vulneración de dichos derechos. Va a lo estructural. El enfoque de necesidades reconoce que las personas merecen que sus necesidades sean satisfechas. El enfoque de derechos reconoce que las personas pueden exigir cumplimiento de sus derechos. Es exigibilidad lo que llamamos hoy en día. En el enfoque de necesidades, los individuos son objetos de intervenciones, son objetos sujetos donde cual hay que atender tal población, hay que darle tales recursos a tal población, mientras que en un enfoque basado en derechos, los individuos son ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho. Los individuos, en el de necesidades, los individuos son beneficiarios pasivos de productos y servicios, es decir, las agencias dan, los estados otorgan, los estados subsidian y los estados dan. Mientras que en el enfoque basado en derechos los individuos son agentes protagonistas de su propio desarrollo, es decir, un empoderamiento, lo que se conoce hoy en día. Y por último, en el enfoque basado en necesidad atiende a las causas inmediatas de los problemas, mientras que el enfoque basado en derechos humanos atiende a las causas estructurales de los problemas y sus manifestaciones, es decir, va al fondo del asunto y busca la transformación de dicha situación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha hecho su aporte en el enfoque basado en derechos. Ese aporte se ha dado tanto a través del desarrollo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de algunas sentencias propias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por poner un ejemplo, un caso bien emblemático que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con los niños de la calle, caso Villagrán Morales versus Guatemala, en el cual la Corte Interamericana hace un desarrollo donde amplía el concepto del derecho a la vida y dice que que amplía el derecho a la vida para incluir en las condiciones dignas de existencia, es decir, agrega elementos de dignidad para la existencia de la vida digna. Y es cuando la Corte Interamericana sigue su proceso de desarrollo en términos de reparación integral, agrega el elemento que ustedes seguramente ya no han escuchado en otras presentaciones sobre el proyecto de vida digna, ¿no? Entonces dice que en esencia el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.
Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones a esos derechos básicos y en particular el deber de impedir que sus agentes atenten contra ellos, ¿no? Esa es la esencia de lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha venido reiterando en otras sentencias en donde están vinculados temas vinculados precisamente con enfoques de derechos y ha planteado el nivel de vida adecuado, por ejemplo. Ha planteado que los estados tienen la obligación de satisfacción de las necesidades básicas en condiciones de dignidad. Son elementos que ha introducido la Corte Interamericana en diversas sentencias. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus informes especializados, ha venido basando su concepción en base al enfoque de derechos humanos, hasta lo último que ha llegado, que es en lo que está en pleno desarrollo, que es en el tema de la realización de indicadores de progreso, de acuerdo al artículo 19 del Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces ha tenido como un desarrollo en ese sentido y ha generado una serie de normas y principios para darle enfoques de derechos humanos y desarrollar mucho más el tema del enfoque como tal. Igualmente, el Instituto, por supuesto, como parte auxiliar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se ha quedado atrás. El Instituto, en su nuevo marco estratégico del 2015 al 2020, se ha planteado que el enfoque basado en derechos humanos, como parte de la estrategia, del marco estratégico que se nos plantea, y se fundamenta en el desafío que se planteó en la Cumbre Mundial de Derechos Humanos de 1993 en Viena, sobre el tema de la necesidad de plantear los programas de acción basados en derechos humanos. Entonces, el Instituto ha actuado como en coherencia con todo este nuevo paradigma, que es interesante verlo porque a la luz de lo que se plantea tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la idea era precisamente ir construyendo un sistema tanto universal como nacional en el cual el enfoque fuese basado en derechos, pero como vemos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ha habido y todavía sigue existiendo un desfase en ese sentido. Entonces, por eso es como que se van alineando un poco astrológicamente, como dirían por ahí, los astros se van alineando en función de buscar construir ese enfoque basado en derechos. El Instituto ha entendido esto y lo ha asimilado como que es necesario avanzar mucho más para asegurar la justiciabilidad con integralidad de los derechos humanos y se impone en este enfoque como orientador y guía de su acción en ese periodo que planteamos de 2015 a 2020 como enfoque de derechos humanos y que estamos seguros que va a seguir en adelante en los posteriores marcos estratégicos. El Instituto define que este enfoque basado en derechos humanos es un punto de partida, que no es un punto de realización plena, es decir, que esto no garantiza que el hecho de que se declare o se anuncie que el enfoque está basado en derechos humanos sea ya una materialización de los mismos, sino que esto supone un desafío permanente y unos mayores esfuerzos tanto de la sociedad civil como del Estado, como de la acción, de la interacción entre sociedad civil y Estado. En conclusión, todos los que plantean el tema del enfoque basado en derechos humanos concluyen en estas 4 premisas que son importantes tenerlas presentes, que es primero contribuir a la realización plena de los derechos humanos en los países de la región, identificar a los titulares de derechos, sus derechos específicos, así como a los portadores de obligaciones y las obligaciones que le corresponden. Este segundo principio está muy asociado a lo que es la presentación central de esta ponencia, que es el tema diferencial, cuando empieza a hablar ya de los derechos específicos. El tercer elemento es fortalecer las capacidades de los titulares de derechos y los portadores de obligaciones, en los primeros para que puedan demandar el cumplimiento de sus derechos y en los segundos para que cumplan sus obligaciones. Esto es un poco lo que en muchos ejercicios pedagógicos que desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hacemos, es que los derechos humanos va como en doble vía. O sea, tienes que tener una sociedad civil capaz de exigir sus derechos, de conocerlos, eso es lo que llamamos la exigibilidad de los derechos, y tener una institucionalidad del Estado capaz de hacerlos justiciables, la justiciabilidad de dichos derechos. Entonces eso va en 2 vías, ¿no? Exigibilidad y justiciabilidad. O sea, no solo nos sirve saber de nuestros derechos y exigirlos, sino también tener una institucionalidad de parte del Estado responsable y obligada a la justiciabilidad de los mismos. Eso es lo que representa este tercer elemento.
Y por último, incorporar en leyes, políticas públicas y jurisprudencia nacional todo lo que tiene que ver con el enfoque basado en derechos. Entonces ahí parte desde la concepción de muchos países que han tenido experiencias en trabajo con presupuestos basados con enfoques en derechos humanos, políticas públicas basadas con enfoques de derechos humanos, leyes basadas con enfoques de derechos humanos, para cambiar todo esto que ya habíamos visto antes. Entonces esto nos lleva, sin lugar a duda, a todo lo que tiene que ver con la diversidad. O sea, ese enfoque de derechos humanos. Es decir, si nosotros vemos la evolución de los instrumentos internacionales, que ya ustedes la han visto la semana pasada, que tenemos tanto en el orden universal como en los regionales, en el caso nuestro el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, nosotros no nos hubiésemos quedado solamente con un solo instrumento de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Sistema Universal, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pensaríamos que eso nos resuelve la garantía de la obligación de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero resulta que no es así, porque los seres humanos somos diversos, como en esa diversidad tenemos necesidades diferentes, tenemos condiciones y situaciones diferentes, tenemos situaciones y condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por lo tanto, eso supone que hay que hacer unas precisiones enfocadas precisamente en situaciones, condiciones, orientaciones, diversidad y cultura, raza, sexo, religión, nacionalidad, es decir, ver todo el tema de las diversidades y empezar ese enfoque. Entonces, por eso, tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales, nosotros vemos que ya no solamente tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que tenemos la Convención contra la Discriminación de la Mujer, la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre todo el tema que tiene que ver con la discriminación racial, y así vamos haciéndolo. Y eso tiene que ver porque hay particularidades que necesitan una atención y una protección específica y especial por su condición. Entonces, que era el punto que yo les quería llevar como reflexión, porque creo que es lo interesante acá en todo esto. Entonces, ¿cómo toca esto el tema de la igualdad o no discriminación en el derecho internacional? Y cómo evolucionamos de ese principio de no discriminación a el derecho internacional a la distinción justificada. Y antes de entrar en esto, quisiera hacer un paréntesis que tiene que ver con esta discusión. La Declaración Universal de Derechos Humanos se suscribe y ratifica en 1948. Luego, cada 25 años, no me pregunte por qué tanto tiempo, pero cada 25 años hace una conferencia mundial de derechos humanos para evaluar el desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos es muy contundente en el tema de la universalidad y no discriminación y el principio de igualdad. La primera conferencia de derechos humanos, que fue 25 años después, que fue la conferencia de Teherán, reafirma la universalidad y la no discriminación y el principio de igualdad. Y la última conferencia de derechos humanos que evalúa precisamente el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue la de Viena en 1993, generó toda una polémica y fue una dificultad para incluso aprobar la Declaración y el Plan de Acción de Viena en 1993, el tema de la universalidad. Porque los países árabes, asiáticos, africanos plantearon que la universalidad no tenía que ser un concepto absoluto, sino que tenía que relativizarse en función de religión, pueblos indígenas, raza, etnia. Es decir, la verdad que fue un debate muy, muy intenso, que ya el concepto tan consensuado de universalidad deja de ser tal cual como se consiguió tanto en la Declaración Universal como en la Declaración de Teherán, y que en el caso de la Declaración de Viena dice: los derechos humanos, más o menos así, parafraseándolo, son universales en la medida en que se respeten las razas, las culturas, las religiones, ¿no? Entonces ya hay una relativización de la universalidad. Uno podría decir, de un espíritu muy
muy doctrinal de derechos humanos, entonces los derechos humanos no son universales. Pero en esencia, si uno hace un análisis muy más detallado, uno empieza a entender que los derechos humanos se mueven en un mundo de diversidades, porque son derechos de seres humanos. Entonces, en ese universo de universalidades, uno también tiene que tomar en consideración cultura, religión, sexo, condiciones, situaciones. Entonces, es como un poco ese punto de quiebre que da, por eso este título le puse del principio de la igualdad, no discriminación y universalidad al derecho internacional de la distinción justificada. Que ahí es que vamos a entrar al enfoque diferencial. Entonces, en este sentido, en general, hay 4 instrumentos internacionales que plantean el tema de la no discriminación, que ya vamos a ver muy brevemente para luego centrarnos en el tema del enfoque diferencial. En primer lugar, estos 4 instrumentos internacionales, el primero de ellos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Ese es el primer instrumento internacional. Y este dice, en la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción. Vean estos elementos que eso se repiten en los 4 instrumentos: distinción, exclusión, restricción o preferencia. Estos son 4 elementos que caracterizan la no discriminación. Y cuando se hace basada esa discriminación por distinción, exclusión, restricción o preferencia, entonces en este caso, como estamos hablando de una convención relacionada con la discriminación racial específicamente, dice en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto, que este es el otro elemento que tienen que tener presente, por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Cuando se hace una distinción, exclusión, restricción o preferencia para menoscabar el goce de los derechos, eso es una discriminación. En igual sentido, se expresa la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Verán que tienen los mismos términos: distinción, exclusión o restricción. Igual, la misma finalidad, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el compromiso o goce del ejercicio de derechos. Igual lo hace el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con lo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Utiliza los mismos elementos. A los efectos de este convenio, el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia. Y la finalidad es que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Igual lo establece la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. Utiliza los mismos elementos, igual, y aquí hacemos énfasis en la finalidad, y que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad del trato en la esfera de la enseñanza, y en especial empieza todo lo que tiene que ver con sexo, raza, religión y todos estos elementos. Entonces, en conclusión de este esquema de no discriminación, es que estas definiciones establecen la discriminación con referencia a la finalidad, que ya lo vimos, cuál es la finalidad. Si la finalidad es menoscabar el goce efectivo de derechos, es una discriminación. Este análisis, ¿por qué lo hacemos? Porque es importante hacerlo, porque sobre todo ustedes, para que se lo lleven a sus países, es para cómo enfrentar el debate cuando le digan: es que usted, cuando está haciendo una política pública basada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, basados en el interés superior de ellos, ¿está haciendo un privilegio o está haciendo una discriminación? No, está haciendo un enfoque diferencial atendiendo a sus particularidades y a sus necesidades concretas que tiene. Entonces, por eso el tema de la no discriminación es un elemento que tienen que tener presente ustedes en su
en su debate y en su discusión de que no se están generando privilegios, no se están menoscabando derechos, sino por el contrario, se está identificando y focalizando enfoques diferenciales para garantizar el goce y disfrute de esos derechos. Entonces, de estos cuatro que vimos, tres nos hacen referencia a la finalidad o al efecto, perdón. Y el único que hace una distinción un poco es el de la OIT, el convenio 111, que se centra únicamente en los efectos, o sea, cuál es el efecto en términos de remuneración y de empleo. Entonces, bueno, tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho observaciones generales sobre el tema de no discriminación, ha basado todo esto, y eso es una cosa que, bueno, ahí ustedes podrán ver, la presentación las dejaré para que ustedes puedan analizar más. Y es un debate en el cual el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido muy claramente cuáles son los resultados. Entonces, en general, como conclusión, dice que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Les pongo la referencia de cuál es la observación general del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el tema de discriminación. Y luego ahora tenemos la fijación del límite entre distinciones justificadas e injustificadas. Porque, vuelvo a insistirles, el enfoque diferencial no es más que en esencia jurídica, en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que una distinción. Pero que es una distinción que no es una discriminación, porque no va como menoscabo al goce efectivo de derechos, sino al contrario, va al fortalecimiento de las garantías efectivas de los derechos humanos de poblaciones específicas o poblaciones en condición de vulnerabilidad o poblaciones en situaciones y en condiciones que ameriten una atención particular. O sea, esta es una distinción, por eso es que es importante entender esa división, porque es una distinción, por eso se llama enfoque diferencial. Y que está construido desde el enfoque basado en derechos humanos y está construido desde la condición de favorecer la realización de derechos humanos de poblaciones específicas por sus características y necesidades específicas. Insisto mucho en esto porque sé que en los debates en muchos de los países esto juega a ser a veces un tema en el cual dicen, bueno, ¿por qué les dan privilegio a esta persona? No es que le está dando privilegio, le está dando un enfoque diferencial en su condición o situación o el tipo de población que corresponde. Y mucho se da tal vez en poblaciones vulnerables o como lo hablaba ayer el doctor César Barros Leal, en personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad tienen una restricción a su derecho, que es la privación de la libertad, pero eso no le quita el resto de sus derechos humanos. Al contrario, por ser personas privadas de libertad, le da unos derechos específicos por su situación de ser personas privadas de libertad, ¿no? Eso es importante, que le damos que es donde más se da la rudeza del debate en nuestros países. Entonces, bueno, nos planteamos el tema del trato idéntico. El derecho internacional propone sugerencias en cuanto a la forma de fijar un límite entre distinciones justificadas e injustificadas. Y esas distinciones es lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos en relación a las distinciones justificadas o injustificadas, están orientadas a lo que ya habíamos visto antes. Es decir, las injustificadas son aquellas que se hacen por capricho, se hacen por privilegiar a alguien, se hacen por menoscabar derechos de una población, por limitar el goce efectivo de los derechos, mientras que las justificadas son porque necesitan específicamente una atención especial en su condición en la que se encuentran. El otro elemento que se trabaja es el tema de la legitimidad de los fines y proporcionalidad entre medios y fines, es decir, ¿por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué se hace esa distinción? Esa distinción y esa diferencia se hace porque está en una condición de vulnerabilidad, porque tiene unas necesidades particulares, porque tiene unas características, por lo menos las personas en situación de discapacidad, que necesitan unas condiciones necesarias para poder realizar y desenvolverse plenamente en el goce efectivo de sus derechos. Entonces, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio, que es asegurar ser en distinción alguna, especialmente por razones de sexo, pero que tiene que tener estos elementos que ya habíamos hablado. Y en definitiva,
para resumir, esta definición contiene dos requisitos claves, que es una distinción no discriminatoria, cuando una distinción no es discriminatoria, que lo ha venido diciendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones generales, es tener una justificación objetiva, o sea, una necesidad objetiva que justifique que efectivamente hay que hacer la diferencia o la distinción, razonable, o sea, tampoco es un poco, incluso mucho se trabajaba, por ejemplo, las personas que han trabajado el tema de personas en situación de discapacidad. Entonces decía, no se dice discapacidad, sino personas en situación de discapacidad, no, personas con necesidades especiales, no, personas con capacidades súper especiales. Es decir, hay un juego de palabras que a veces lo que hace es como desdibujar lo que verdaderamente es la distinción que se quiere hacer y por qué se quiere proteger. Entonces, por eso es importante que tenga un elemento de razonabilidad, ¿no? Eso es fundamental. Y que la finalidad sea legítima. Y en lo segundo es que debe existir una relación razonable de proporcionalidad entre la finalidad y el medio empleado para lograrla. O sea, tienen que existir unas condiciones que me digan, bueno, yo quiero lograr es que los pueblos indígenas no sean afectados en su condición y que se afecte sus territorios, su cosmovisión y se hagan interferencias ilegítimas alterando ese orden y esa cosmovisión y esa cultura y esas tradiciones que tienen los pueblos indígenas. Entonces, por eso se desarrolla el convenio 169 de la OIT, el tema de la consulta previa, informada y consentida, ¿no? Por ejemplo, que muchos dicen, ¿y por qué le van a preguntar a ellos? A mí no me preguntan si yo pueden construir el metro por acá o pueden construir un puente, ¿no? El tema indígena es porque tiene unas características que hay que respetar y esas diferencias y esas distinciones tienen una legitimidad. Entonces, por lo tanto, se tiene que orientar en ese sentido. Entonces, por eso se habla de que tiene que existir una relación razonable de proporcionalidad entre la finalidad y el medio. Es interesante, por ejemplo, en el ámbito interamericano, que es una opinión consultiva que muy poco incluso analizamos desde hace mucho tiempo, pero que tiene que ver casualmente con una opinión consultiva que pidió Costa Rica. Es la opinión consultiva OC 04 de 1984, cuando Costa Rica entró como en una duda sobre el tema de la nacionalización. Y le dice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que también vea la utilidad de las opiniones consultivas. O sea, ellos no se quedaron con la duda, teniendo como a 5 cuadras la Corte acá, le preguntaron, mire, ¿por qué no nos ayudan ustedes a aclarar este tema si estamos generando discriminación o no? Exactamente, si se estiman a leguas de acá, exactamente. Pero aquí en Costa Rica eso fue interesante, planteó el tema de la nacionalidad y la Corte Interamericana incluso creo que fue la primera sentencia, aunque fuese consultiva, donde trae jurisprudencia de la Corte Europea sobre el tema de la no discriminación. Entonces, que es importante que ustedes la vean. Entonces, más o menos dice así esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, la OC 04 de 1984, le dice, no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia, lo que estamos hablando, para que volvemos, yo quiero insistirles mucho en eso, para que vean lo del enfoque diferencial. No puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hechos sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado y fundamentado una conexión entre las diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón. Vale decir, no puede perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. Fíjense los límites que pone. O sea, puedes hacer distinciones, diferencias, pero que no se aparten de estos principios, ¿no? Esa es la esencia de este planteamiento y eso lo incorporó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa opinión consultiva. De todo esto surge precisamente de las distinciones la acción afirmativa, que se conoce mucho. Entonces, en materia sobre derecho internacional de la igualdad y no discriminación, se ha hablado más o menos que los programas de acción afirmativa, o como generalmente se denomina este tema en el derecho internacional, medidas especiales, que así lo ha definido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hacer medidas especiales, es decir, hacer diferenciaciones,
o a veces medidas especiales de protección cuando son coyunturales, porque hay medidas, por ejemplo, la Convención contra la Discriminación Racial y la Convención contra los Derechos de la Mujer permite que existan medidas de protección que sean temporales para corregir desigualdades o discriminación. O sea, no solo hay medidas estructurales, sino también pueden existir medidas provisionales, coyunturales, para corregir discriminación y desigualdad. O sea, los estados pueden implementar ese tipo de cosas. Hay una muy cuestionada, que es el tema, la ley de cuotas de las mujeres, por ejemplo, la participación de las mujeres. Esa es una medida como para tratar de equilibrar, de igualar la cosa. Esa medida debería ser, la idea es que sea provisional, temporal y que no sea estructural, ¿no? Pero lamentablemente por las dinámicas, especialmente en América Latina, para no hablar de otros continentes, como tenemos una desigualdad estructural, con unos principios de machismo, patriarcado, todo este tema, por supuesto, esa medida se ha hecho casi que permanente, ¿no? Pero la idea, la esencia de esa idea es que sea puntual, para equilibrar hasta que se nivele por naturaleza, pero lamentablemente eso no lo hemos logrado aún. Es un desafío que tiene nuestra sociedad. Entonces, y lo segundo es que la acción afirmativa, en el sentido de ser positivo, es una acción que el Estado tiene que hacer. O sea, no es una cosa voluntaria, no es un principio voluntario, no es un principio de responsabilidad empresarial, no, eso es que el Estado tiene que impulsarla, tiene que promoverla. Gracias. Definitivamente todos estos desafíos se nos presentan porque todos somos diferentes, todas y todos somos diferentes, hay una diversidad. Incluso cada vez somos más diferentes y más diversos. O sea, la diversidad no es una cosa que ya esté decretada. Cada vez surgen diversidades. Ya les había mencionado lo que había dicho, para no detenerme tanto acá, que los dos instrumentos que permiten estas medidas especiales de protección son la Convención contra la Eliminación de toda la discriminación de la mujer, las formas de discriminación, la Convención sobre la Discriminación Racial, tienen esa particularidad que, por supuesto, en lo que es jus cogens puede ser asimilada a otro tipo de desigualdades o discriminación. Estas medidas especiales, el principio general es que deben de adoptarse para ciertos propósitos limitados, deben de ser de carácter temporal, deben cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos propuestos específicamente, por eso se llaman especiales y coyunturales. Esa es como la naturaleza de estas acciones afirmativas. Y para terminar, esto es lo que justifica la distinción para establecer lo que se conoce hoy en día como enfoque diferencial. El enfoque diferencial no es una acción de discriminación porque tiene justificación, es razonable, es proporcional. Cuando hablamos de enfoque diferencial, más o menos el concepto que se utiliza en distintos países, este es un reconocimiento legal y constitucional de grupos poblacionales con características particulares como edad, género, diversidad sexual, pertenece a un grupo étnico y personas en situación de discapacidad, entre otras. Es decir, eso es un abierto. Esa diferenciación se hace abierta. Siendo intrínseco estos unos derechos que deben ser garantizados por el Estado en atención, que esta es la finalidad, a las necesidades, capacidades y oportunidades específicas de estos como ciudadanos y ciudadanas o como colectivos. Esa es la finalidad del enfoque diferencial. Como verán, no pretende menoscabar derechos, goce efectivo de derechos, ni tampoco generar privilegios, ni es caprichoso, sino que va orientada precisamente porque hay unas características particulares, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, temas migrantes, o sea, que tienen sus particulares y necesitan un abordaje específico y diferencial. De eso se trata. Y eso no genera desigualdad ni discriminación, sino por el contrario, ayuda a equilibrar o a nivelar las desigualdades y la amenaza de la discriminación. Para terminar,
Entonces, toda esta discusión que hemos hablado, para llegar al enfoque diferencial, podemos hablar de muchas experiencias. Hay muchos países que tienen experiencias interesantísimas. Por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia hemos visto en el tema del tema del proceso de paz, el tema de la ley de víctimas y la sentencia de la Corte Constitucional T025, donde incorpora el enfoque diferencial. Hay en Argentina, por ejemplo, las Defensorías del Pueblo han incorporado como es el enfoque diferencial, y organismos internacionales o redes de organismos internacionales, tanto la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Iberoamericana de Corte Suprema de Justicia, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, han consensuado lo que se conoce hoy en día como las reglas de Brasilia, que son las 100 reglas para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Esos son enfoques diferenciales en el tema de acceso a la justicia, por ejemplo, o en el tema de investigación criminal. Los ministerios públicos han desarrollado lo que se conoce como las reglas de Santiago, que también incorporan un enfoque diferencial para atención a víctimas y a la persecución del delito. Entonces, en general eso es lo que va dando. Y esto, como conclusiones generales, es que no todas las diferencias de trato son discriminatorias, en primer lugar. Una distinción es discriminatoria si no tiene justificación, si es caprichosa, como lo decía la opinión consultiva de la Corte Interamericana. El propósito o intención discriminatorio no es un requisito de la discriminación, es decir, cuando se discrimina no necesariamente es discriminación, sino se discrimina justificadamente y proporcionalmente y por una finalidad. La no discriminación se aplica a todos los actos estatales, independientemente de dichos, si dichos actos son exigidos por el derecho internacional. Las medidas especiales o acciones afirmativas serán coherentes con la igualdad o no discriminación siempre y cuando se apliquen con el consentimiento de los miembros del grupo, como el tema de las consultas previas, por ejemplo. Que si bien siempre estamos como muy enfocados en el tema de la consulta previa dirigida a pueblos indígenas, étnicos y raciales, también hay poblaciones que podrían decir que necesitan, en qué condiciones necesitan ser vistos y atendidos, especialmente. O sea, eso también supone un esfuerzo de participación entre el Estado y las poblaciones a las cuales hay que atender. En las especiales, que son las coyunturales, tiene que ver con la temporalidad. Por ejemplo, para finalizar, viendo algún órgano de nuestro sistema, vemos como cada día los órganos de los organismos internacionales van diferenciando la atención, haciendo enfoques diferenciales. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hace unos 10 años, vemos que cada día incorpora una relatoría especial para la atención diferencial. Por ejemplo, relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, relatoría sobre los derechos de las mujeres, relatoría sobre los derechos de los migrantes, relatoría especial sobre la libertad de expresión, relatoría sobre los derechos de la niñez, relatoría sobre los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, todo va como haciéndose ese acordeón o ese abanico de manera más amplia. Entonces, muchas gracias y esperemos abrir un espacio aquí de preguntas y respuestas y comentarios en relación a esta presentación. Muchas gracias por su atención.